Vámonos a otra función. La función de Möbius. La función... Oh. La función de... Igual les voy a dar las notas de esto. Me quedó muy fea la O con sus... Acuérdense que esta es una O con la diéresis, ¿no? Función de Möbius. La función de Möbius es una función rara, pero es una función muy útil. Ahorita que se las ponga, van a decir, ay, qué función tan rara. Fíjense cómo es. Nos dice, sea n en los enteros positivos. Entonces, esta función cumple con lo siguiente. Y ahorita vamos a ver qué es multiplicativa y qué es todo esto. Cumple con lo siguiente. De una vez pongo la anotación. Es la mu griega, ¿sí? Phi de n, ¿por qué dije phi mu? Mu de n, ¿a qué es igual? ¿Sí? Por cierto, sí se recibe. Mu de n, fíjense a qué va a ser igual. Es igual a 1 si n es igual a 1. Es igual a 0 si p cuadrada divide a n. ¿Sí? Con p'. Con p'. Y es igual a menos 1 a la k si n es igual a p1 por pk, ¿sí? Donde los... Es más, ahorita que me acordé, les dije que si alguien demostraba el teorema que les dije de Phi, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo hizo? Y hasta les dije, voy a poner puntos. Son primos. Yo lo hice, pero sé que la función phi es multiplicativa. Usaste que era multiplicativa. De hecho, había que usar primero, bueno, no usar, más bien había que construir primero la función como tal, la expresión aquella del producto. Pero bueno, usaste que era multiplicativa. Pues sí, usaste que cada potencia de primo ya se puede escribir de la forma del p a la k más 1 menos 1 entre p menos 1, ¿verdad? Lo usaste antes, ¿sí? No, tenía que ser antes de que fuera multiplicativa. Pero bueno, ya ahorita no me voy a regresar aquí. A la función phi. Ahorita estamos en mu. A ver, entonces, ¿quién decimos que es mu? Mu es igual a 1 si n es igual a 1. Mu es igual a 0 si p al cuadrado divide a n. Es decir, que en la descomposición de n tenga una potencia, o sea, que tenga una potencia mayor que 1 en su descomposición en primos. Pues va a ser 0. Ahorita hacemos ejemplos. Menos 1 a la k, ¿sí? Va a ser menos 1 a la k si n es igual a p1 hasta pk, donde p y son primos diferentes. Es decir, va a ser menos 1 a la k, donde k es la cantidad de primos en su factorización. Eso es lo que me está diciendo. Y no hay potencias en la factorización, porque si hay potencias, entonces va a ser 0, porque quiere decir que una de estas potencias, primos de potencias, va a dividir al número, por lo tanto será 0. Entonces entra en la categoría de arriba. A ver, hagamos unos ejemplos. Ejemplos. Vamos por números muy simples primero. Mu de 2. Mu de 2. Mu de 2, ¿quién es? Pues es menos 1. ¿Por qué menos 1? Fíjense, ¿por qué menos 1?
porque entra en esta categoría. En la categoría 3, dijéramos, donde n es igual al producto de primos, en este caso solamente es 1, entonces k es 1, es decir, podríamos decir que esto es igual a 1, por lo tanto esto es menos 1. ¿Sí? Mu de 3, pues también es 1, menos 1, perdón, menos 1. Mu de 4, mu de 4 es 0. 0 porque a 4 lo divide 2 al cuadrado. Es decir, entra en esta categoría. Es decir, su descomposición del 4 en primos es 2 al cuadrado. Eso quiere decir que un cuadrado divide al 4. Por lo tanto, entra en la categoría segunda, por lo tanto es 0. ¿Sí? Por lo tanto, es 0. Ahora, mu de 12, por ejemplo, mu de 12, ¿quién es? También 0. Porque ¿qué tendríamos? Tendríamos que n es igual a 2 al cuadrado por 3. Es decir, un cuadrado, es decir, 2 al cuadrado divide a 12. Entonces, en su descomposición hay cuadrados. Hay cuadrados, entonces, pues no. Igual podría haber cubos, lo que fuera, pero si hay un cubo, supongamos que n fuera 2 al cubo por 3. Es decir, que fuera el 24, ¿no? Vamos a ponerlo, ya que lo puse, lo pongo aquí. Que fuera el 24. Ah, pues 2 al cuadrado divide a 24. Por lo tanto, es 0 también. Entra en la categoría en esta. Por lo tanto, es 0. ¿Sí? Por lo tanto, es 0. Por ejemplo, tendríamos mu de 35, que es igual. Sería mu de 5 por 7. ¿Y esto a qué es igual? Entra en la tercera categoría. Que tenemos una descomposición donde tenemos dos primos, por lo tanto k es igual a 2. Por lo tanto es menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿Sí? A ver, uno más, ya terminamos con ejemplos. Mu de 672, que es igual a mu de 2 a la quinta por 3 por 7. Esto es igual a ¿qué? A 0. A 0 porque 2 al cuadrado divide a 672. Entonces entra en la segunda categoría. Es 0. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, mu de 2 por 3 por 7, pues entra en la categoría de que tenemos 3 primos, no hay potencias, entonces es menos 1 al cubo, 3 primos, es decir, menos 1. ¿Sí? Es decir, mu solamente puede ser 1 menos 1, 1 menos 1 o 0. Pero tiene unos usos enormes, ¿eh? Que ahorita dirán, ay, ¿para qué me va a servir esa función? ¿Para qué me va a servir? Si nada más Profe, tiene, ¿sí? Jorge Reyes pone en el chat que no entendió lo de mu de 2. Sí, qué bueno que me dicen, porque acuérdense que no puedo ver el chat. Bueno, a menos que entre, así de primera vista no lo puedo ver. A ver, sí, ¿por qué mu de 2? ¿Por qué mu de 2 es menos 1? ¿Esta? ¿Sí? A ver, entra en esta porque ¿qué tenemos? Que n es igual a 2. Y si se fijan en esta forma, en esta, nos dice que para n igual a P1, P2, o sea, va a ser igual a menos 1 a la K, si n es igual a n es igual a P1 por P2 hasta PK, donde la K es como el contador de primos en su factorización. Pero en este caso, n, que es 2, dijéramos que n es igual a P1, nada más tiene un solo, pues es uno solo, nada más, 1. Entonces, pues K es igual a 1. K es igual a 1. Es decir, tendría esto, entonces sería menos 1 a la 1. Pues me quedó menos 1. ¿Sí? ¿Sí lo ven?
Sí, a ver, díganme. Yo Profe. tengo una duda. ¿Y el 1 no, perdón, y el 1 no, pues no cuenta? Ah, porque estamos en la descomposición en primos. O sea, tú dices n igual a 1 Ajá. No, pero ya entendí por la descomposición de primos. por la Gracias. descomposición en primos. ¿Sí? Pero sí lo estamos considerando acá, mira. Fuera de la descomposición, mira, aquí está. Fue el primer caso. ¿Ya viste? Ok. Sí. Ahí está, sí lo consideramos. Ahí está, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y esta cosa ahora no me deja. Esta cosa no me deja. Ah, ya. No me dejaba quitar. Sí, ahí está el 1. ¿Sí? Ahí está. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, ahí están esos ejemplos. Ahí tenemos varios ejemplos. Vámonos, a ver, recordemos, porque cuando ponga ahorita, voy a poner teorema, demostrar que mu es multiplicativa. Pero a ver, hemos estado diciendo sobre la práctica, hemos hablado de funciones multiplicativas, o creo que no he dicho bien el término, creo que yo mismo no lo he dicho bien. Pero a ver, lo voy a definir de todos modos, formalmente, para que quede, aunque lo he estado haciendo, ¿qué he estado diciendo? Ah, pues si m y n son primos relativos, pues entonces sigma de m por n es igual a sigma de m por sigma de n. O sea, esto quiere decir que sea multiplicativa, siempre y cuando m y n sean primos relativos. Igual se dijo con tau, que también pasa, pero creo que nunca lo dije de manera general para funciones igual phi va a pasar, que es multiplicativa, pero sí déjenme definirlo de manera más general, porque no lo hice, creo. Entonces, definición. Una función f es aritmética multiplicativa si f de m, ya es en general, f, una función f, ¿sí? Y estamos pensando en enteros, ¿eh? Ahorita van a ver también, va a quedar claro. Si esto es igual a esto, siempre que, sean primos relativos, ¿sí? Y al decir primos relativos ya me estoy refiriendo a enteros. Ya no entra en asunto de los reales. Ya me estoy refiriendo a enteros. Entonces multiplicativa siempre y cuando pase esto. Además, bueno, mejor le ponemos así, además, si no son, si no son primos relativos y de todos modos pasa, en el caso, pueden darse casos de funciones que de todos modos pase esto, entonces son totalmente multiplicativas, así se dirán, son totalmente multiplicativas. Puede darse el caso, que no es el caso ahorita de sigma, tau, phi, mu, no es el caso. Aquí son con aritmética multiplicativas, ¿sí? Entonces, si pasa esto, siempre que m y n sean primos relativos, ¿sí?
Si pasa eso con m y n primos relativos, por lo tanto, se dice que son multiplicativas. Bueno, con base en eso, es más, puse aquí de... A ver si me sale. Siempre ando diciendo que a ver si me sale. Ahora sí me va a salir. ¿Cómo verlo? Ay, no, nunca me sale. Bueno, ya. Lo quería mover. Siempre me falla. Bueno, vámonos al teorema. Demostrar entonces que mu es multiplicativa. Ahora es lo que queremos. Regresamos a esto. Todo esto fue, esta definición fue para el teorema. Me regreso al teorema. Ahí está, hasta lo marco en rojo. Me regreso. Ahí está. Y lo pongo aquí en rojo de que vámonos a la demostración del teorema. Lo de en medio fue una definición. Bueno, en las notas cuando se los deba ir mejor ordenado. Va a estar antes incluso la definición. ¿Sí? Bueno, vámonos acá. Vámonos acá. Muy grandote, pero ahorita le reduzco. Ajá. Por demostrar, para que no perdamos el hilo del enunciado, por demostrar que si m y n son primos relativos, por lo tanto, ¿qué es lo que queremos ver? Que mu de mn es igual a mu de m por mu de n. Eso es lo que queremos, ¿sí? Que está pasando eso. Eso queremos, en pocas palabras, ¿sí? Demostremos entonces esto. Sean m y n enteros positivos, ¿sí? Tales que m y n sean primos relativos. Como que nos vamos por casos. Casos. Como que caso 1. Caso 1. Si m es igual a 1 o n es igual a 1, acuérdense cómo puede ser, acuérdense cómo podrían ser entonces los casos, que podrían ser unos, como pensando en el primer elemento de la definición, cuando dijimos podría ser 1. Ahí está, n igual a 1. Pensemos que a lo mejor tendríamos el caso de que uno u otro fueran unos. Entonces, ¿qué diríamos? Si m o n son unos, por lo tanto, pues fíjense qué estaría pasando. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, mu de m por n, pues tendría que ser, a ver, no hay mucho que escribirle, pero estaría pasando esto. A ver, ¿por qué estaría pasando esto? Si uno de los dos fuera 1, cualquiera de los dos, eso, fíjese, si la m fuera 1, entonces por definición, sería 1. Entonces ya me queda que ya no tengo que hacer nada. Sea como sea, no tengo que hacer nada. Si resulta que el otro es el 1, que en este colorcito raro, no sé por qué le piqué ahí, pero ese salió. Si n es 1, entonces ahora el 1 es acá y me va a quedar, como me tengan que quedar, el mu de m. Entonces, conclusión, siempre pasa esto. Si m es igual a 1 o n es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Caso 2. Casos 1. Caso 2. Caso 2. Supongamos que P al cuadrado divide a M, que se diera el caso, o P al cuadrado divide a N, ¿sí? Con P'. Es decir, estamos pensando en la descomposición. Entonces estamos pensando
en uno o en otro y con P'. Acuérdense, en todos los casos tenemos que llegar a esto. A que mu de M por N es igual a mu de M por mu de N. En todos los casos, miren, aquí está ya. En el caso cuando M es igual a 1 o N es igual a 1, ahí está. Más vamos a ir encerrando en azul cada vez que lleguemos a una de las conclusiones estas. Ahorita igual, caso 2, supongamos que P al cuadrado divide a M o P al cuadrado divide a N. Tenemos que llegar igual a algo semejante. A algo semejante tenemos que llegar, ¿sí? A ver, ¿qué decimos? Si pasa esto o pasa esto, por lo tanto, fíjense, por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que el lado derecho, por lo tanto, mu de M por mu de N, tendría que ser 0. Ya que uno de los factores es 0 por definición, porque acuérdense, si P al cuadrado divide a un número, al número, si P al cuadrado lo divide, por lo tanto es 0, mu es 0, es 0. Entonces, en este caso, si mu al cuadrado divide a uno o a otro, con que divida a uno o a otro, entonces uno de los dos tiene que ser 0. Este o este, todo depende. Entonces todo se hace 0, ya no importa qué pase con el otro, todo se hace 0. Ahora tenemos que ver que está pasando lo mismo de este lado. Y si también es 0, entonces estaría dando la igualdad. Pero veamos, todavía no acabamos. ¿Sí? Todavía no acabamos. Ajá. Entonces, sigamos. Ahora, acuérdense que estamos en caso 2. Ahora, estábamos diciendo, si P al cuadrado, otra vez lo repito, no le hace, P al cuadrado divide a M o P al cuadrado divide a N, por lo tanto, P al cuadrado va a dividir a M por N. O sea, si divide uno o divide al otro, divide al producto. ¿Sí? A ver, díganme la conclusión. Por lo Va a ser tanto, cero, ¿no? Por lo tanto, sería 0. ¿quién? Mu de M por N. Por lo tanto, mu de M por N, pues no le queda de otra, porque era P al cuadrado divide ese número. Ese número que lo estamos viendo como un producto, pero no me importa verlo como un producto. Lo que sé es que P al cuadrado divide ese número. Por lo tanto, por definición, mu tiene que ser, mu de M por N tiene que ser 0. Pero entonces ya tenemos ambas rutas. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que mu es igual a mu de M por mu de N. Ahí está. También se está dando. Y lo encerramos también en azul. Ahí está. Es multiplicativa. ¿Sí? Es multiplicativa. Nos falta aún un caso. Dijéramos el más enredadón, nos va a faltar todavía. ¿Sí? Nos falta un caso. Y fíjense que va a ser muy importante que mu sea multiplicativa por los resultados que vienen. Vienen unos resultados interesantes, que es importante que mu, o sea, no nada más es de que, ay, pues sí, ya no. Va a ser importante por unos resultados. Caso 3. Caso 3. Supongamos que M y N no tienen, supongamos que no tienen cuadrados. Es decir, un P cuadrado no divide ni a M ni a N. No tienen cuadrados. Es decir, su descomposición en primos es así de potencias unitarias. ¿Sí? No tienen cuadrados.
y sea lo que estaba diciendo ahorita, M igual a P1 por P2 hasta PR. Y N igual a un Q1 hasta Q por S. Bueno, pongo el Q2. Q2 hasta Q por S. Con P y QJ primos. Primos y diferentes, ¿eh? Diferentes porque son primos relativos, M y N. Entonces no va a haber primos, no pueden tener primos iguales. No puede haber un factor primo, ¿sí? Ya lo habíamos dicho arriba. Primos diferentes, pero lo recordamos. Ya que M y N son primos relativos, ¿sí? Acuérdense a qué vamos, que tiene que ser multiplicativa. Eso es a lo que vamos. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, mu de M, ¿quién sería? Pues menos 1 a la R, ¿no? Tiene R primos la descomposición. Y mu de N es igual a menos 1 a la S, ¿sí? Tenemos esa cantidad de primos en la descomposición. Entonces me queda menos 1 a la S. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ay, según yo le corregí, me quedó igual de feo. Entonces, ¿qué tenemos? Que mu de M por N es igual a ¿qué? ¿Sí? Fíjense, si multiplicamos M por N, aquí los tienen, M por N, ¿qué me va a quedar? Pues multiplican toda esa bola de primos, ¿y qué me va a quedar? Que ¿quién es mu? Pues menos 1 a la R más S, ¿no? Cuando multipliquen M por N, me va a quedar ya todos multiplicados. ¿Cuántos primos voy a tener? R más S primos. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Sí. ¿Y esto Sí. a qué es igual? Esto es igual a menos 1 a la R por menos 1 a la S. ¿No? Pero esto es igual, ya por separado, mu de M por mu de N. ¿A poco no? Ahí está. Sí. Por lo tanto, mu de M por N es igual a mu de M por mu de N. Por lo tanto, es más, lo pongo en azul. Estábamos con nuestros recuadros azules. Por lo tanto, mu es multiplicativa. Es multiplicativa la mu. Función rara. Pero van a ver los usos que tiene. Van a ver. Más la función mu, ya después se la van a encontrar en otros lados. La función mu. ¿Ahí vamos? Ahí vamos, profe. Ahí vamos. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Hoy es viernes, ya han de estar listos ahí para irse de pachanga, ¿verdad? Ya han No, de pero sí estar para ahí. comer, profe. Luego ni comen los jóvenes, a lo mejor están ahí listos ya con sus boletos para irse a no sé dónde, ya disfrazados de no sé qué para irse al baile de no sé qué. Pero ya vamos a acabar, un ratito. Profe, hay tarea. ¿Hay tarea? Pues sí. Gustavo, que ya es más tarde, ya estás listo para irte ahí a pasear ahí en la bella ciudad de Lima, ya te vas a ir al rato. Nada, Bueno. profe. Bueno, sigamos. Lema, que le podríamos llamar teorema. Vamos a demostrar esto. Sea f de n igual a la suma de las mus. La suma de las mus que corre en los divisores de n.
sea f esta función, entonces, o sea, esta la definimos. Esto lo definimos. Sí, f grande de n es igual a esto. Ahora sí hay lo que vamos a demostrar. Entonces, f de p a la e, es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. P primo y e mayor que 1. E mayor que 1. ¿Sí? Esto es igual a 0. A ver, vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar esto. Es más, los dejo, a ver, reflexionen unos segundos antes que se los diga, porque no está difícil. No está nada difícil. Reflexionen unos segundos. Es más, escriban la suma. A ver. A ver qué tenemos. F, lo que me dicen es que demostremos que F, si ya dijimos ahorita, aquí quién es N, es decir, F de E a la, ahí ya puse P, era P, no E. P a la N, ¿sí? O sea, F de esto tiene que ser 0, que es esta F, ¿sí? Es esto. Entonces me dicen que F a la E, ¿sí? Tiene que ser igual a ¿quién? Es igual a la suma de lo que tenemos ahí, donde D divide, ahora sí, D divide a P a la E. Pero ¿quién es la suma? ¿Quién es la suma? Pues es, a ver, díganmela. Pero como P es primo, sus divisores serían solamente el 1 y P al cuadrado hasta P a la E. P, Ajá. P Hasta al cuadrado. Y así hasta P a la E. P a la E. Y ahora a la manera en que definimos a mu, a ver quiénes serían, qué tendríamos. A ver, mu de 1, dijimos que era 1. Oiga, Acuérdense. profe, pero ¿qué no P a la... O sea, mu de 1 es P a la 0, pero E es mayor que 1, ¿no? E es mayor que, ¿qué dije acá? Ah, sí me equivoqué, creo. No, pero es el No, exponente. Es el exponente. es el exponente, sí. Estaba viendo, me volteé a ver si. Sí, ese es el exponente. Es el exponente en el que yo puedo empezar a variar ya. O sea, para que al menos garantice que la suma, perdón, que los términos al menos, pues al menos existan, que al menos existan más de, por lo menos 3. Al menos 2. Al menos 2. Ah, ya. Sí, ya lo vi, profe. Sí. Perdón. Por ahí cierre su micrófono porque estoy oyendo, no sé qué. A ver, sigamos. Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién es mu de 1? Mu de 1 habíamos dicho que era 1, ¿no? Mu de 1 es 1. ¿Quién es mu de P? 1. No, Menos 1. Menos ¿no? 1. Menos 1. Mu de P es igual a menos 1. En este caso, a la 1, que es igual a menos 1. Y a partir de este, ¿quiénes son? ceros. 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 Es decir, que me termina quedando 1 más menos 1, 0. Ya acabamos. 0. ¿Por qué son ceros? Por la definición, acuérdense que cuando el número, mu de un número que es divisible por un cuadrado, es 0. Acuérdense, miren, acuérdense de la definición de mu. Todo esto es con la definición de mu. Ahí está la definición de mu, acuérdense. Mu de n. Si n lo divide un cuadrado, por lo tanto es 0. Ahí está. Acuérdense. Y en este caso, ahí está. A partir de p al cuadrado, todos los números, todos
Es decir, las n's, llamémosle, como en la definición, todas las n's las divide un cuadrado. Todas. Porque es mu de p al cuadrado, luego mu de p al cubo, y pues los va a dividir p al cuadrado. P al cuadrado va a dividir desde ese mismo a p al cuadrado. P al cuadrado va a dividir a p al cubo, y así todos. P al cuadrado va a dividir a p a la e. Entonces todos se hacen cero. Todos esos se van a cero. ¿Sí? Todos. Todos se van a ir a cero. ¿Sí? Bueno. Ahí vamos. Profe, pero E podría también ser 1, ¿no? E igual sale 0. Sí, lo que me quedé pensando es cuando titubeé. Mayor igual que 1. Sí, mayor igual que 1. Sí, mayor igual que 1. Sí, lo voy a corregir en mis notas. Sí, porque si es mayor igual que 1, que finalmente son los que sobrevivieron, es 1 y menos 1. Sí, mayor igual que 1. Sí, para garantizar que estén esos dos, el 1 y menos 1. Sí. Sí. Déjenme corregir de una vez, porque me comí el menos. Ahí está. Aquí en mis notas. Sigamos. Ahí vamos. Sí, profe. Sigamos. Otro teorema. Y aquí voy a tener que abrir un intervalo para otro teorema que nos dice sea n y que pertenece, más bien, no igual. N que pertenece a los enteros positivos. Entonces, la suma de las mus donde D divide a N, D divide a N, ya es una N, ya es una N. Aquí arriba fue un P un primo a una potencia. Aquí ya va a ser N, ¿sí? Esto va a ser igual a 1. Si N es igual a 1, 0, 0 en los otros casos. 0 en los otros casos. Vean los enunciados. El enunciado de arriba. El enunciado de arriba me decía, pues tenemos f de n igual a la suma de las mus, donde D divide a n. Ese era en general, ¿sí? Ahora, en particular, si n es la potencia de un primo, que es lo que hicimos aquí arriba, si n es la potencia de un primo, entonces va a ser 0. Y ahora, lo que me dice el de acá abajo es, ahora sí, ya no va a ser la potencia de un primo, ahora sí vamos por la n, porque miren aquí en el caso particular, pues terminó siendo los divisores de P a la E, y aquí ya no. Aquí ya son los divisores de N. Entonces va a ser 0, salvo que N sea igual a 1. De ahí en fuera va a ser 0. O sea, casi va a ser lo mismo que aquí arriba el lema, salvo el caso que N sea 1. De ahí en fuera también va a ser 0. ¿Sí? Pero para demostrar esto necesitamos un resultado previo. ¿Sí? Necesito un resultado previo. Necesito este resultado que viene aquí. Este resultado que me dice lo siguiente. Teorema. Híjole, lo voy a tener que dejar enunciado y lo demuestro la próxima. Si F es multiplicativa, entonces F de n, es decir, la suma, y ya no estoy usando mu, simplemente es en general. ¿Sí? También es
también es multiplicativa. Entonces, si f es multiplicativa, entonces f de n, es decir, la suma de las f's, fíjense, ya no es mu, es cualquiera que sea multiplicativa. Podría ser de las que ya conocen, mu, phi, tau, de las que ya conocen, sigma. Entonces, si f es multiplicativa, entonces la suma de esa multiplicativa evaluada en sus divisores, de ese número n, entonces esa suma también es multiplicativa. Es decir, aquí la función, esta va a ser la nueva función. Está siendo representada como una suma. Entonces, esa va a ser multiplicativa también. Y la necesito precisamente para esto. O sea, la necesito aquí precisamente. Porque el camino, ¿cuál va a ser? Que ahorita no me da tiempo, nada más bosquejo y entro bien la próxima clase. Aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? Ah, pues tenemos que n es un producto de primos. Es un producto de primos. ¿Sí? Es un producto de primos. Y vamos a decir entonces que que como mu es multiplicativa, fíjense, aquí ya sabemos que mu es multiplicativa. Entonces, después de que demuestre el de acá, vamos a tener entonces que aquí en lugar de f, ya en particular como mu, que es por eso, y me interesaba antes demostrar que era multiplicativa, porque ya en el caso particular de mu va a ser multiplicativa, por lo tanto, la suma va a ser multiplicativa. Es decir, la suma, cuando ya le ponga aquí nombre, le puedo poner ya nombre a esta, le puedo poner f de, bueno, le pongo mayúscula para que sea igual. Le pongo f de n para que sea igual que el teorema, entonces va a ser multiplicativa. Entonces esto quiere decir que si es multiplicativa, entonces, y n es de esta forma, entonces pongo n acá y aplico el lema anterior. Aplico el anterior y todos son ceros. Todos van a ser ceros, salvo el caso que sea 1. Pero por ahí va el camino. Por ahí va a ir, por ahí va la demostración. Ya la voy a traer por escrito, ya nada más para subir para ya no tardarme. ¿Sí? Pero por ahí va el camino. Es muy potente empezar a crear este tipo de funciones. Estas. Porque estas dan lugar a muchas cosas. Vamos a ver algo que se va a llamar la fórmula de inversión de Möbius. Y esta tiene un potencial grande. Ahí la van a ver. Pero ahí vamos a andar.